La ley Mordaza, cuyo nombre oficial es Ley Orgánica de Comunicación, va a afectar la circulación de información también por las redes sociales. Un experto en el tema, el doctor Juan Carlos Solínez, está hoy aquí en la República.es. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Jorge, un gusto estar aquí, sobre todo ahora que a la luz de esta aprobación, medios como La República se va a convertir en realmente abanderados de la libertad de expresión, toda vez que no están sometidos a esta ley y pueden pues decir con libertad, como corresponde a todos los ciudadanos, con libertad, pues pueden decir sus opiniones y trasladar la información que se sucede. ¿Por qué es esto? Cuéntenos desde el punto de vista jurídico, usted que es un experto en el tema. Bueno, esta ley se enmarca en primer lugar en un afán general que tiene el gobierno y en general los estados en todo el mundo de controlar los flujos de información. Es decir, en el siglo XXI la información y la comunicación se vuelve un pilar fundamental de las sociedades. El ciudadano se empodera, informado más que nunca antes en la historia de la humanidad, y eso provoca que quienes ejercían una hegemonía, una supremacía de poder, que son los estados, se incomoden. Es decir, ese ciudadano que puede no solamente recibir y acceder a todo tipo de información, sino que puede circular, puede generar información a diario a través de las redes sociales, le incomoda al Estado y al poder. Entonces, cuando se trata de regímenes autoritarios como el ecuatoriano, esa incomodidad es más evidente. El gobierno quiere una sociedad uniforme, bajo un régimen de propaganda en donde mentiras repetidas 100 y 1000 veces se convierten en verdad para la sociedad. Y eso hemos visto, como eso lo hemos visto en estos 6 años. De mentiras, de tanto repetirlas con una propaganda malvada, pero muy eficaz, se han convertido en verdades. Así es. Que la gente ya ni siquiera se cuestiona. Así es. Entonces, la propaganda es uno de los pilares de este proyecto político que nos gobierna, al igual que el despilfarro y al igual que la atemorización a la sociedad, es decir, el control social. Entonces esta ley se enmarca en ese criterio, en esa visión de la política y en esa visión del control del Estado. Y lo que busca es, de alguna forma, controlar los flujos de información que se circulan sobre los medios tradicionales. Entonces, estamos hablando de prensa, radio, televisión. Prensa, radio y televisión. Es importante recordar que los Estados tradicionalmente han regulado la radio y la televisión por el único y exclusivo motivo de que usaban un recurso natural que le pertenece a los ciudadanos y que es administrado por el Estado, que es las frecuencias del espectro. Pero usted lo dijo, le pertenece a los ciudadanos. Le pertenece a los ciudadanos. Le pertenece a los gobiernos. No le pertenece a los gobiernos administran. Entonces, esa era la justificación para que los Estados regulen radio y televisión. Sin embargo... Pero regulen, no amordacen. No, por supuesto. No censuren, por supuesto, no persigan. Regulen, es decir, pongan condiciones para que el uso sea pues, un uso ordenado. Haya regulación de contenidos, efectivamente, pero para efectos más bien de franjas horarias, de contenidos aptos para todo público. Eso no nos sorprende. He escuchado también a periodistas que se rasgan las vestiduras, digamos, tratando de defender al gobierno y a su proyecto de ley. Entonces no son periodistas, son burócratas. Sí, seguramente son empleados. Que estudiaron periodismo seguramente, o ejercieron el periodismo alguna vez, pero hoy son burócratas propagandistas. O gente ingenua como los artistas que han sido pues, sacados en las cadenas del gobierno apoyando a la ley por el simple hecho de que se equiparan los contenidos de producción nacional a los extranjeros. No podemos, con un caramelito de esa naturaleza, que puede ser plausible en muchos aspectos, no podemos soslayar y hacernos de la vista gorda con las restricciones, libertades y quebrantamientos a las libertades que esta ley contiene. Pero bueno, es un tema de ingenuidad, diría yo. Pero decía, hay algunos periodistas que se rasgan las vestiduras y dicen, pero si la censura previa ha existido antes, desde mucho antes existió. Claro, la censura previa en casos de, por ejemplo, declaratoria del estado de excepción, estado de emergencia, que son circunstancias excepcionales. ¿Es cierto? Claro. Pero aquí en esta ley se declara y se consagra a nivel de artículo la censura previa en el linchamiento mediático, cuando el artículo 27 inicia diciendo se prohíbe la difusión de información a priori, sin ninguna declaratoria, sin ningún debido proceso para determinar si es que efectivamente esa información debe ser restringida en su circulación. Es decir, esta ley contiene un artículo de linchamiento que es una barbaridad jurídica, un mamotreto, contiene un ejemplo clarísimo de censura previa sin requisito alguno. O sea, sí es justificado llamarle a esta ley Mordaza. Por supuesto, porque a lo largo de la ley vemos, y podemos analizar en detalle los artículos, vemos que esta ley no solamente busca amedrentar a medios de comunicación, busca también amedrentar a periodistas. Y eso se enmarca, como decía, en esa estrategia general del gobierno, ¿no?, de coartar estos flujos de información o controlar estos flujos de información. Y claro, periodistas influyentes, el caso de Jorge Ortiz, el caso de Carlos Vera, el caso de Yanedi Nostroza, el caso de Andrés Carrión, que han ido siendo de alguna forma acorralados por el poder
¿no? De tal forma que no continúen ejerciendo su labor periodística. Entonces, se amedrentan medios, se amedrentan periodistas, a periodistas de investigación, por ejemplo. Fíjese que la ley aprobada y sancionada por el presidente no solamente genera preocupación con respecto a la información que se difunde, sino también a la información que no se difunde. Porque Perdón, ¿cómo es eso? Sí, se genera un concepto que es información de relevancia pública. Y resulta que los medios y periodistas tienen la obligación de circular la información considerada de relevancia pública. Pero uno se preguntará, bueno, ¿y cuál es esa información? ¿Quién califica de relevancia pública? Calificar, como todas las ambigüedades de esta ley, la va a calificar un consejo de regulación controlado por el Ejecutivo. Controlado directamente por el señor Correa. Esta ley está plagada de obscuridades y de ambigüedades. Esas ambigüedades van a ser resueltas por este consejo del presidente Correa. Pero decía, se califica de relevancia pública, y me voy a permitir leer el artículo, y voy a explicar por qué tiene una especial implicancia esto. Dice información pública, artículo 7. Dice, es la información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de interés general. Hasta ahí suena relativamente lógico. Lógico. Pero lee el segundo inciso. La información o contenidos considerados de entretenimiento, es decir, el programa Vivos, el programa Noticias, cualquier programa de entretenimiento, sí, una novela, de farándula, que sean difundados a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de relevancia pública cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionales establecidos. Es decir, un contenido de entretenimiento, para efectos de esta ley, puede ser, si se refiere, por ejemplo, a un personaje público y ese personaje público se siente aludido, puede ser considerado como de relevancia pública ese contenido. ¿Y por qué es importante esto? Porque resulta que los medios y periodistas tienen la obligación, porque es un derecho de los ciudadanos, de difundir toda información de relevancia pública. A criterio del propio Mauro Andino, presidente y digamos, autor intelectual, sí, o coautor intelectual. Digamos, él le dieron para que pase nomás. Sí. Pues pero ingresó algunos conceptos bastante estrambóticos. Él dijo en una declaración, ahora sí los medios tienen que cuidarse de omitir circular información de grandes obras que ejecuta el gobierno. Entonces, esta ley no solamente busca restringir la información que le es incómoda al gobierno, sino busca exigir que se circule y se difunda la información que sí le interesa al gobierno. So pena de que sea considerada información de relevancia pública que no fue circulada. Entonces vemos cada día uno se entera más, y en este caso por boca de un experto como usted, que esta ley es mucho más restrictiva, mucho más amordazante, mucho más autoritaria y arbitraria de lo que uno se podía imaginar. Pero por supuesto, el artículo 22 dice, derecho a recibir información de relevancia pública veraz. Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. Recordemos lo que dice la Declaración sobre Principios de Libertad de Expresión, expedida en el año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su principio 7 dice, condicionamientos previos tales como la veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales. Es decir, este tipo de condicionamientos o atributos de la información de los que está plagado esta ley de comunicación son incompatibles, definitivamente incompatibles, con la libertad de expresión. Entonces, esta ley, muchos dicen, bueno, pero hasta que se forme el consejo, hasta que se integre, hasta que comiencen a iniciar los procesos. Es que esta ley ha generado un efecto inmediato, Jorge. Por eso yo decía al inicio que medios como La República, que no están sujetos a esta ley, tienen un rol fundamental que cumplir, porque los medios tradicionales han comenzado seguramente a dar muestras de preocupación, de miedo, de temor. Claro. ¿No? Y comenzaremos a ver los ciudadanos, que somos los grandes perjudicados de esta ley, comenzaremos a ver cómo los contenidos de los noticieros y de los programas de radio comienzan a cambiar sustancialmente. Es decir, comienzan a protegerse de la cantidad de normas que restringen la información y que ahora, sobre pretexto de defender derechos de los ciudadanos, lo que hacen es defender a los burócratas que no quieren ser investigados, que no quieren rendir cuentas,
cuyos actos de corrupción no quieren que sean denunciados, como por ejemplo es a lo que apunta el artículo del linchamiento mediático y incluso la regulación para difundir información respecto a procesos judiciales. Claro. Doctor Solís, ahora, medios como este, usted dice que están al margen porque pertenecen a un ámbito que es ajeno al ámbito de competencia de esta ley. ¿Qué va a pasar con Twitter, con Facebook, con todas las redes sociales que hoy son una fuente también de información, a pesar de que están, claro, muy penetradas por el gobierno a través de estos trolls con los que se dedican a insultar, a ofender, a agraviar a cuánta persona se atreve a dudar de la verdad oficial? Si bien es cierto que este proyecto de ley en un inicio intentó incluir a las plataformas tecnológicas, a las redes sociales, muchos dimos una batalla enorme para que esto se elimine. Sin embargo, el gobierno ya tiene preparada otra estrategia que ya la está ejecutando con respecto a las redes sociales y a la difusión de información y contenidos a través de Internet. Y eso es la misma línea de la ley, amedrentar a los actores que hacen información. O sea, a los tuiteros. A los tuiteros. Fíjense ustedes que el presidente cada sábado, o sea, que se ha vuelto casi una costumbre de las sabatinas, de una sección de las sabatinas, pedir a la SENAIN que investigue a tuiteros que han generado comentarios que no le gustan al presidente. Y todos los tuiteros que insultan, ¿no?, a los demás, por ejemplo, a los periodistas. Claro. Ellos pueden hacerlo. Claro, es que el linchamiento mediático es para proteger a los burócratas eventualmente corrompidos, pero a quienes son sistemáticamente ofendidos, insultados, injuriados desde el poder, para ellos no hay linchamiento mediático. Efectivamente, el artículo 26 que habla del linchamiento mediático, si uno lo lee detenidamente, el único ejemplo que se le viene a uno a la cabeza son las sabatinas y las cadenas de gobierno, claro, en donde se destruye la reputación de la gente, en donde se descalifica a todo aquel que piense distinto. Y cuando uno lee, porque este artículo del linchamiento mediático infringe y vulnera varios derechos y varias libertades, y es absolutamente antijurídico, pero cuando uno lo lee, primero le resulta innecesario, porque con el derecho a la réplica y el derecho a la rectificación era más que suficiente. Si una persona se siente afectada o se siente que hay una inexactitud en la información, puede pedir y acogerse a esos derechos. El linchamiento mediático, como bien dice su inicio, dice: queda prohibida la difusión de la información de manera directa o a través de terceros. Es decir, es una censura previa. Una censura previa que no ha pasado por ningún filtro, que no simplemente cuando se trate de noticias reiterativas respecto a una persona, que está prohibido. Entonces, casos como el de Pedro Delgado o como el de el hermano del presidente no podrían ver la luz pública. La narcovalija, tantos casos. No podrían ver la luz pública con este artículo. El comecheques. Así es, no podrían ver la luz pública con este artículo. Igualmente temas judiciales. Pero volviendo al tema que nos ocupaba de las redes sociales. Decía que el gobierno ya ha desarrollado encabezada por el presidente, una estrategia de amedrentamiento a quienes utilizan las redes sociales con estas investigaciones. Un caso emblemático reciente es el de Dani Ayala, en donde el presidente, pues aparte del escarnio público, develó e hizo que investiguen el origen y de dónde provenía hasta dar con los autores. Ya pasó antes con un padre de familia cuencano, a quien también le dio un escarnio público en una sabatina por un tuit que no le gustó. Pero por otro lado, la doctrina establece varias formas por las cuales los estados comienzan a restringir o a filtrar o a bloquear información que no le es de su agrado en las redes. Este proceso de control de los contenidos sobre las redes sociales tiene 3 etapas muy marcadas. La etapa más básica, la primera generación de restricciones, es la que se utiliza en China, por ejemplo, que es el bloqueo vulgar y corriente de ciertos contenidos. Entonces el gobierno chino dice: no me gustan estos contenidos sobre el Tíbet, no me gustan estos contenidos sobre la plaza de Tiananmen, entonces los bloqueo y evito que, a través de mis proveedores de internet chinos, evito que la población acceda a esos contenidos. Esa es una primera generación de restricciones. La segunda generación es en la que se utilizan leyes de seguridad de la información o de seguridad del Estado, de defensa de la honra, de defensa de ciertos valores, para amedrentar a los generadores de información. Entonces, es decir, tú escribes algo en contra mío y yo te voy a utilizar las leyes, ¿no?, porque me has calumniado, porque me has injuriado, y entonces comienzan juicios, una serie de procesos, que es un poco esta segunda generación de restricciones la que el presidente utilizó con el caso del Universo, el caso del Gran Hermano, exacto, el caso Correa. ¿Cierto? El caso del presidente Correa utilizó. Es decir, utilizar las leyes que existen en el ordenamiento jurídico para reprimir la circulación de información. ¿Y la tercera etapa? Y la tercera generación, que es la más avanzada y a la que nosotros estamos yendo, es una mucho más sutil y mucho más perversa, que es justamente
generar la autocensura, generar el temor, un temor tan grande en los actores que prefieren callarse. Los ciudadanos se callen. Exacto. Y los periodistas se callen y hasta los tuiteros se callen. Exacto. Por miedo al escarnio, la persecución y el juicio. Exactamente. Entonces es la forma más sofisticada en donde el gobierno dice, yo no estoy haciendo nada. Claro. Pero el ciudadano común y corriente tiene miedo. Así es. Y a ese sitio estamos transitando en el Ecuador. Qué pena. A esas restricciones de tercera generación, a través de una estrategia bien pensada del gobierno, en donde ha utilizado no solamente el control de la información, sino la utilización de leyes en contra de la honra, el uso de jueces, para el control de la justicia, y ahora la atemorización generalizada a través de sus escarnios públicos y esto. Entonces, lamentablemente, medios como, insisto, por tercera ocasión, medios como La República tienen un rol fundamental que cumplir en estos tiempos de grave crisis para la libertad de información en el Ecuador. Porque ustedes, como periodistas con una gran proyección y con una gran influencia, pueden utilizar estos medios de nueva tecnología. Y ojalá, Jorge, en los próximos 5 o 7 años, todos los medios de comunicación tradicionales pasen a formatos digitales, porque ahí nos vamos a topar con un enfrentamiento brutal entre los gobiernos y sus jurisdicciones locales con justicias controladas como la ecuatoriana, frente a normas transnacionales que regulan estas plataformas de redes sociales. Entonces ahí, en el momento en que se cuelgue un contenido en YouTube, como por ejemplo el documental que hizo este señor Villa de Colombia, que le incomodó tanto al presidente, ¿no? Y se cuelguen en las redes sociales, el gobierno ya no va a poder hacer nada a través de su jurisdicción local frente a esas plataformas transnacionales. Ojalá las plataformas y los ciudadanos defendamos esos espacios de nueva generación en donde la libertad de expresión va a volver a brillar. Gracias, doctor Solís, por haber estado aquí. Un experto en el tema, el doctor Juan Carlos Solís, que nos advierte, los perjudicados por la ley Mordaza, la llamada oficialmente Ley Orgánica de Comunicación, somos los ciudadanos. Pensémoslo.